Amigo Carlos, muchísimas gracias. Ahora te toca a ti en el podcast. Carlos, lo conozco, nos conocemos desde ya hace Sí, varios años y bueno, es referente prácticamente como un medio de comunicación, aparte muy querido en lo sí, personal, independientemente de Inbound Logistic, pero gracias. Carlos Caicedo, originario de Colombia, Así es, amigo. estás acá y cuéntanos un poquito cómo te incursionas en el medio de Mm, comunicación. ok, Entiendo, no sé si es parte como ser reportero, sí, estudiaste sí, sí, esto, sí. o meterte a este medio de la logística y el transporte, que si bien es un nicho pues, muy importante, Mm, pero muy especializado, ¿no? ¿Cómo ha bastante. sido? ¿Qué pensaste? Y ahorita No, platicamos un poquito más llegué, de cómo viniste para acá y por qué y todo eso. llegué acá, bueno, llegué al medio de la logística, la verdad es que de una manera, cada una de las cosas que vas haciendo atrás te va llevando, como siempre hemos hablado, ¿no? Pero pues, yo me vine a México a estudiar una maestría, yo estudié comunicación social y periodismo en Cali, soy de una ciudad que se llama Buga, es una ciudad chica, yo creo alrededor de hoy debe tener unos 250 mil habitantes. Es una ciudad que está en torno al turismo religioso. Y te pongo todo este contexto porque al final Buga era una ciudad sí para estudiar, pero no para quedarse, ¿no? Entonces yo tenía claro, empecé a estudiar comunicación social y periodismo en Cali. Mm. Y cuando me gradúo, después de haberme graduado, me meto a trabajar en el periódico El País en Cali. Periódico era en ese momento era como el tercero más importante en Colombia. Y en el periódico El País incursionó en la parte de nuevos medios. Era un área recién creada para migrar el periódico impreso al digital. Entonces empecé ahí, empecé ahí, Ah, pero empecé, de hecho cubría una fuente que ni siquiera era logística, ni de negocios, ni nada, era una fuente que tenía que ver con entretenimiento. ok. Entonces, y espectáculos y todo eso. Entonces yo empecé ahí. Había hecho también algo de comunicación organizacional para un grupo que es el Grupo Mayagüez, que es un grupo muy importante donde tienen varios ingenieros azucareros, entre ellos uno muy importante que es el ingeniero Mayagüez. Tienen también Cine Colombia, que es una empresa de cine muy grande, unas siderúrgicas. Entonces ahí digamos que como que entendí un poquito todo este tema corporativo y en situaciones de crisis y las empresas que tienen que comunicar algo hacia afuera. Ahí yo les manejaba la parte de comunicación externa, después paso al país y estando en el país empecé con esta espinita de, bueno, ya quiero estudiar la maestría, ya quiero hacer otra cosa. Y entonces empecé a tener un contexto y un acercamiento con México porque la universidad donde yo había estudiado tenían un simposio de comunicación organizacional. Y ahí conocí unos comunicadores dedicados al tema de institucional y de comunicación empresarial mexicanos. Entonces yo me acerqué así como vil estudiante, estaba en eso y les dije, oye, es que quiero estudiar una maestría, ya terminé, pero... Y me dijeron, he estado buscando y me dijeron, pero ya viste México. En México hay un par de universidades que te podemos recomendar, entre esas la Universidad Iberoamericana. Y pues empecé mi proceso. ¿Qué parte estás, no? ¿Cómo Sí, das sí, clases? ahorita doy clases, pero eso ya fue después. Ok, ok. Entonces yo me vengo para México en el año 2000 a empezar a estudiar mi maestría, pero yo venía muy como en el ámbito de pues termino o me quedo o sigo, venía como muy fluido en ese sentido, no, si hay que quedarse me quedo, si hay que me regresarse me regreso. Y me fui quedando. O sea, desde que hiciste la maestría, ahí fue tu Sí, decisión sí. de que México te podía arropar. Sí, sobre todo porque encontré trabajo relativamente rápido. O sea, yo llegué el 31 de julio del año 2000. La maestría empezaba como el 8 o 9 de agosto, algo así. Ujú. Y en enero del 2001 ya tenía trabajo. Obviamente hubo puertas que se cerraron, ¿no? Hacías el proceso de entrevistas y todo, y no, aquí no, aquí no, hasta que se abrió la puerta que tenía que abrirse. Oye, pero súper bien, porque sí, realmente, bueno, México se ha destacado, y no sé si Sí, tú lo sientas así, donde cobija o arropa a los extranjeros, pero para bien, ¿no? sí, totalmente.
y cómo has visto esa parte, cómo fue aparte tu integración, o sea, si te topaste con gente que realmente, oye, pero es que él es extranjero, ¿por qué? O Sí. nunca ha sido así. No, no, se ha habido, se ha habido. Sí, sí has tenido. Sí, sí. Al principio había como mucha, esa envidia, esa grilla como muy boba, ¿no? Que al final no faltaba el comentario que alguien me decía, no, es que le estás quitando el empleo a un mexicano y cosas de esas, ¿no? Que yo al final, pues, yo me reí, pues no me reía en términos de sarcásticos, sino que pues me deslizaba un poco el comentario, ¿no? Pero que era estúpido el comentario, prácticamente. Sí, o sea, las cosas como son, ¿no? Creo que en cierta medida Sí, hay algunos comentarios que pueden ser válidos, ¿no? sí, Pero yo, ahorita los líderes que estaban, bueno, anteriormente en los otros podcasts, sí, siempre les hago la pregunta y de una vez te la hago a ti, porque creo que incursiona también perfectamente bien como extranjero. Pero aparte están los géneros de hombres sí, y de mujeres, ¿no? Donde dicen es que por ser hombre o nada más por ser mujer. sí, Pero aquí también entra la parte de por ser extranjero, pero es sana la parte, la competitividad sin importar el género y sin importar la nacionalidad. claro, Y sobre todo en la parte, pues, de la logística, ¿no? Que es donde estamos más metidos. ¿Tú cómo sí, lo ves esa parte, pero también desde tu perspectiva? claro, Con esos tres, ¿no? Extranjero, sí, hombre y mujer. ¿Es sí. oportunidades, capacidades, o si es por género o si es por nacionalidad? Sí, y fíjate que eso yo lo empecé a notar porque para terminar de concatenarle la historia de cómo me Sí, empiezo a vincular con la logística, yo me vinculo cuando obtengo este trabajo y se abre esa puerta, era con un portal que se llamaba Metros Cúbicos, que era un portal de vivienda donde entrabas y buscabas. Entonces yo me encargaba de la parte de contenidos y tenía un grupo de periodistas que conmigo escribían contenidos alrededor de esa búsqueda, ¿no? De temas de decoración, o temas de trámites de notaría, o cómo hacer un permiso, en fin, muy interesante. Entonces de ahí, eh, quienes ahorita todavía está Guillermo Almazo, que lo debo nombrar porque él es el que me llama, ok, él estando en inmobiliaria, ya nos conocíamos porque ambas revistas habíamos hecho una colaboración como medios. Eh, Me dice, oye, vente para acá porque vamos a traer un medio de Estados Unidos, que es Inbound Logistics. Y yo le dije, no, está bien, pero me dice, pero tú vas a vender. Y yo, no, yo no vendo, weón, Ya está, yo escribo. Y me dijo, claro, no, pero es que me dijo, en medio del proceso de que tú escribes, porque sí, lo que sí hacía es que yo acompañaba a mucha gente del área comercial a vender publi reportajes y todo eso. Eso en metros cúbicos. Me dijo, pero sí sabes el proceso, no vente a vender. Entonces empiezo ahí, pero a eso, ¿cómo lo concateno con la pregunta que me hace? Sí, en efecto, mira, el tema de ser extranjero y de estar en una economía que es muy abierta, me parece que es muy favorable porque al final en México yo sí he visto muchas oportunidades y cuando se te abre una puerta y la trabajas bien, vas por ahí. Lo que te decía, siempre nunca falta como de repente la zancadilla, ese tipo de cosas como para no facilitarte el camino. Yo la verdad lo he sentido en menor medida, medida perdón. No ha sido algo así como que, este por ser colombiano, lo que sea, no. claro. Pero sí no falta el comentario, ¿no? Después vienen los comentarios alternos Ah, a lo que significa Colombia, claro. ¿no? Esa es una historia que vienes Sí, es arrastrando otra que desde venimos arrastrando, ¿no? Entonces, venimos arrastrando temas de narcotráfico, temas que tienen que ver con drogas, inseguridad, el tema todavía que se arrastra pues, del entonces, eso el también no, personaje tan así famoso. es, Sí, así, claro. entonces no faltan las bromas con respecto a eso, pero la verdad es que yo a veces le doy la vuelta a eso, ¿no? Entonces no me hace tanto ruido. Claro. Y ya es algo demasiado viejo, Así ¿no? Para es, seguir con así eso, es ¿no? para seguir en esa discusión. Pero ese es un comentario que siempre está ahí, ¿no? Claro, pero es como decir los alemanes, ¿no? Ah, bueno, porque no somos nazis, ¿no? Porque Exactamente. Entonces, la hoy es guerra civil. colombiano, uy, no, pues porque usted debe traer ahí la Sí, las droga. maletas. Sí, oye, oye, y esa parte, bueno, o sea, de colombiano, y obviamente aquí en México pues Sí, estamos muy acostumbrados a que, pues sí, las mujeres en Colombia son muy hermosas, sí, muy sí, guapas, sí, y aparte el timbre de voz que tienen, ¿no? sí, La entonación. Pero eso, y va otra vez, a lo mejor regreso un poco a la pregunta, sí, entre hombre y mujer, ¿cómo ves la equidad de claro, oportunidades? También por precisamente, ¿no? Para las mujeres, tanto allá como con tu experiencia en claro. Colombia como aquí No, en la verdad México. es que la mujer en Colombia está muy, muy empoderada, o sea, y la verdad es que ha ganado unos espacios ya por años.
Entonces estás casi como de tú a tú. Todavía hay algunos temas que por ser hombre, pues quieres, ganas un poco más o estás como encima de ciertos mandos medios o altos, pero siempre como con esa opresión. Pero eso es menor, fíjate, de verdad, en Colombia hay mujeres muy empoderadas donde incluso tú ya como hombre, pues aprendes a manejar eso, ¿no? En el ámbito organizacional. Ya no es tanto por el tema de género, sino ya más bien un tema de competencias. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo lo veo en México? Me parece que en México la mujer también ha empezado a escalar algunos espacios, a ganar muchos espacios que los tenían ganados hace rato. Lo que pasa es que siempre ha estado este discurso machista, este discurso como opresor, por llamarlo entre comillas, ¿no? Ponerle un título. Sí, 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 no lo es tanto, pero sí es un poco así. Y sí, sí, o sea, yo pensaría que sí hay mujeres en México con espacios que se van ganando. En Colombia, la verdad es que bastante bien. Y claro, acá también viene el comentario, oye, es que las mujeres en tu país son muy lindas y todo eso, y te convencen con cómo te hablan y todo El famoso dime papacito, ¿no? Sí, Pero no son de todas ellas, son específicamente en nada algunas regiones, caleñas sí. o No, Medellín, De Medellín, sí, de Medellín, algunas ¿no? regiones. Pero nada más bien, Y pues. sí, y ahorita se han viralizado muchos de esos videos en TikTok y en Instagram, ¿no? Sí, correcto. Donde te dicen, por ejemplo, que no todos los colombianos hablan igual. Ajá, Y claro. eso es cierto, es como en México, igual no todos tienen, cada No, región sí, tiene un acento diferente. correcto. Entonces, pero sí hay como mucha historia alrededor de eso, ¿no? Sí, 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 claro. Oye, bueno, incursionas, Sí, te vas moviendo, llegas a hacia Inbound, logística, sí, ajá, ¿no? A Inbound Logistic, y con este Guillermo, sí, como es el director así general, ¿no? es, De esa parte, pero él está en Estados Unidos y tú aquí sí, en México, tú te encargas de la oficina de México, sí, pero especializado en la logística. ¿Cómo te convencieron para específicamente en la claro, logística, que es, como yo les comento o les pregunto, pues, la sí, logística es 24/7. ¿Cómo lo intercambian entre uno, pues siendo un medio de comunicación consolidado, muy sí, conocido, pero aparte la logística es 24/7? ¿Cómo manejas las noticias? ¿Cómo sí, manejas el sector? Pero con tu familia, que también claro, es un poco demandante, y entre viajes, porque sé que claro, vas y vienes, porque allá tienes a tu familia en Colombia, consanguínea y aquí tienes tu sí. familia de núcleo, pero Pues mira, ha sido, bueno, primero el tema logístico, la verdad es que en este que te comentaba, ¿no? Que yo venía como muy fluido a donde me iba a ir moviendo. La verdad es que cuando se da esa negociación, que fue por el 2005, yo ya tenía clarísimo que yo ya me quedaba en México. Ya no tenía eh, nunca tuve la duda si me regresaba, sino que yo decía, oye, pues aquí ya tengo un trabajo estable. La verdad es que la salida de metros cúbicos fue un poco abrupta, eh, y eso, y lo agradezco, porque al final eso me hizo empezarme a mover y ahí se da esta oferta que me dicen, oye, vamos a traer este título de Estados Unidos, Inbound Logistics en Estados Unidos, una revista líder todavía a la fecha. En ese momento el editor era Thomas Publishing, que es un grupo editorial muy fuerte con base en Nueva York. Ellos, este era el tercer intento que querían traer la Inbound Logistics, no se había dado, pero se dio ya con nosotros. Y la verdad es que, pues, claro, las preguntas me dice, bueno, tú te vas a dedicar a lo comercial, tú vas a vender la publicidad. Entonces empecé primero a entender el mercado, qué era logística, qué era eso, por qué era importante eso. En el 2005 la logística ya empezaba a tener un poquito de preponderancia, todavía no la que tiene ahorita. Porque cuando te hablan de logística, la gente se decía el almacén, el de la bodega, el que está por allá las cajas. abandonado, las cajas, no tenía toda esta preponderancia que ha ido ganando en los últimos años. Entonces, primero fue entender qué era logística, ¿no? Entonces, empezar a leer, a ver qué es eso de logística, por qué es importante. Y bueno, al final te das cuenta que la logística es todo. O sea, cualquier elemento que nosotros tengamos alrededor o nuestro, pues tiene una logística atrás. Todo tiene que ver con logística y tú lo sabes. Entonces, industrial, que de esos yo sí lo entendía un poquito, que era toda esta parte de parques industriales, centros de distribución que estaban creciendo y esos fueron como mis primeros clientes. Pero después tuvimos un cliente que fue Ancla que venía, si bien venía a Estados Unidos, ellos entendieron que estábamos naciendo y era Ryder, que es un operador logístico. Ujú, sí, claro. Y Ryder fue como un ancla increíble porque estuvo con nosotros todo el tiempo. Entonces nosotros empezamos siendo una revista mensual Ujú.
que se llamaba Inbound Logistics México, que así lo tuvimos durante más o menos 5 o 6 años, y después nos empiezan a llamar de eventos de Latinoamérica, eventos en Colombia, en Panamá, en Perú, no sé, yo qué sé, Uruguay, y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a ir, a hacernos una serie de lectores y empezamos a crecer ya la distribución. En ese momento también se empieza a dar todo este nacimiento de las ediciones electrónicas. Y entonces en paralelo fue muy interesante porque teníamos el impreso que circulaba pues en México y parte de Estados Unidos por los compromisos que teníamos con la edición de allá y toda la parte digital hacia abajo, ¿no? Entonces empezaron a hacer lectores de Panamá, de otros países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todo eso, y empezamos a bajar en Colombia. Por ejemplo, Colombia ahorita es nuestro tercer mejor lector. Después de México y Estados Unidos, Colombia es el que más nos lee. Y ha sido increíble porque también al final como que uno dice, bueno, yo soy colombiano y tengo muchos lectores allá también, no míos porque yo escribo poco, más bien es toda la parte comercial, pero ya somos un referente, o sea, sí nos referencian. Entonces eso está bien. O sea, Inbound Logistics es tu, prácticamente, tu, tu, tu familia. O Sí, sea, ya, o tu hijo, digo, sí, sí. claro, Entendiendo, ¿no? Que Guillermo es el publisher, es sí, el claro, ajá. sí. Pero prácticamente tú estás casado con él Sí, él me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero irme a Estados Unidos para temas personales y para también empezar a hacer la venta de LATAM en la base de Miami y después ahora en Dallas. Y me dice, tú ya quédate en México y empiezas a ver México hacia Latinoamérica. Entonces, claro, se ha implicado de repente algunos viajes, algunas cosas. Ahorita son menos, la verdad es que a veces también lo agradezco porque también me deja estar más en familia, ¿no? Y es algo que lo agradezco mucho. Pero, claro, pues mi familia, pues Mariana, mi esposa, mi hija Mila, hay cosas alrededor de la familia que de repente trato de hablar menos de trabajo. inbound y el trabajo, pero a veces es inevitable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también compartimos cosas, ¿no? Mariana también tiene una empresa que se dedica a hacer stands y merchandising, entonces me pregunta o yo le mando referidos y cosas así. Entonces, eso lo hacemos, pero ya lo que es de repente ya en familia, en los horarios donde estás, eso lo dejamos un poquito al lado. O sea, tú haces entonces la parte de Inbound Logistics, Sí, estás súper metidísimo y eres un referente para las empresas sí, en todo el comercio exterior, digamos no logística, comercio exterior, ¿no? sí. Y comentas de tu esposa Mariana, hace los stand, también es específicamente para este No, giro de empresas no, o ahí es para sí, eventos en para general. eventos en general. Sí, eventos en general. Ahorita, por ejemplo, acaban de montar unos eventos unos stands para un evento que ni siquiera es de logística, es de alimentos. Pero ahí también ha tenido como una beta interesante porque se ha metido algunos eventos que tienen que ver con el rubro. Entonces, ya también la referencia en ese sentido. No, súper bien. Entonces, ya ser una muy buena mancuerna, Sí, ¿no? sí, sí, Por ese sí, lado. sí, Y cómo ha sido de esta incursión a la logística sí, y cómo te has posicionado, pero tú como Carlos Caicedo, sí. qué ha pesado más? ¿La parte de Inbound Logistics o la parte de Carlos Caicedo que tú Sí. consideres? No, yo creo que es como un mix, porque al final, a ver, yo sí, y es que es muy chistoso, porque muchas veces esto se lo pregunto a algunas personas que también están en entre que son ellos, la persona, pero también una empresa atrás. Y me dicen, oye, pero es que yo tengo más seguidores en mi perfil que la misma empresa, ¿no? Que es muy normal, Es muy ¿verdad? normal, eso es muy normal. A mí me pasa en LinkedIn. Entonces, eh, pero yo creo que es más yo, porque al final las organizaciones te pueden dar una patada, te pueden decir, pues ya aquí se terminó, o va ahí. Y sí me ha servido la marca, por supuesto, porque te referencian, pero soy más yo, ¿no? Como Carlos Caicedo. Pero sí te digo, ha sido más, es más un tema de uno, ¿no? Porque sí te referencian por el medio, por la marca, pero ya hay mucha gente que me dice, oye, Carlos Caicedo, más por la persona, ¿no? Claro. Sí, Y es la parte que ahora, tanto la marca Inbound Logistics sí, te respalda, tú respaldas a la marca, o sea, te sí, respaldan sí, ambas sí, sí, partes, porque
Carlos Caicedo y de inmediato te ubican como el de Sí, Inbound Logistics, sí, sí, ¿no? sí, es un hecho. Y esa parte, tus relaciones, cómo han crecido con la, no sé si decir amistad, a lo mejor sería muy aventurado, Ok, o porque estamos muy acostumbrados, pero sí la parte de algunas amistades, amigos, sí, ¿no? sí, sí, Leales y todo, sí. pero cómo ha crecido ese círculo. Este medio te da para esa parte. Sí, sí, en efecto, porque al final empiezas a conseguir con ciertas personas que están en otros medios, que están, por ejemplo, como tú sabes, la logística tiene muchos verticales. Entonces, en transporte tenemos solamente cuatro, ¿no? Está terrestre, aéreo, férreo, marítimo. Después, si te vas a la parte de tecnología, bueno, se abre otro abanico que son empresas dedicadas a hacer tecnología de la información, los que hacen QRs, códigos de barras, handhelds, etcétera, etcétera, ¿no? Después, si te vas al almacén, en el almacén también hay otros. Entonces, como de todo eso hay eventos, y al final nosotros, como Inbound, no nos especializamos en un solo segmento, sino que tocamos varias cosas de logística. Y de ahí el Logan, ¿no? La plataforma líder en soluciones de logística, es porque el, el, lo que comentamos en la revista, que si bien colocamos ahí algunas noticias, es una revista más de contenido, entonces donde son más casos. Entonces, claro, te empiezan a invitar a muchos eventos de todos estos verticales. El que hace el evento de transporte, el que hace el de almacén, el que hace el de TI, los desayunos que tienen las asociaciones, los que van de cadena de suministro. Entonces empiezas a conocer mucha gente. Y está bien porque ganas por algo que te gusta, te la pasas bien en los congresos, en las comidas, en las cenas, ese tipo de cosas, y vas haciendo amigos ahí, ¿no? Gente que, por ejemplo, llegas ahorita, como en el marco del evento en el que estamos ahora, y te saludan, pero encuentras el saludo sincero, ¿no? El saludo, oye, qué gusto verte. Y así en varios eventos. Entonces sí, 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 se ha ido haciendo como una red de colegas, incluido tú y otros más, que la verdad es que uno aprecia, ¿no? Y sí, se hace divertido. Y se hace divertido. Sí, sobre todo yo no. Hay cosas que no se pueden contar, que en los congresos se quedan en los congresos, pero sí es bastante divertido. Y no se pierde esa parte, ¿no? Del profesionalismo, porque hay Así es. muchos mitos y realidades, ¿no? Sí, Dicen, voy al congreso porque es muy divertido sí, y pues no me importa si asisto o no asisto, sí. o voy o porque no, tienes que ir, pero ¿cómo se mezcla esta parte para no perder y realmente sacar el provecho? Uno de Mm, quienes nos llaman para hacer las coberturas ok, y que se entienda, ¿no? Que sí, vamos, por supuesto, pero no está peleado con pasársela bien. claro. ¿Cómo lo manejas? Y aparte, ¿cómo lo das a entender y a conocer? Y me queda claro que lo hacemos bien, o bueno, en este caso, ¿no? Mencionándote a ti, porque si Sí. no, no te volverían a invitar, No, ¿no? claro, claro, Pero ¿cómo amalgamas esa parte? claro. Me invitan, es profesional, pero aparte me estoy divirtiendo y aparte estoy conviviendo con gente. Sí, sí, sí. Y yo creo que es así, ¿no? Es mover esos bienes, esos eslabones, porque y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Porque, y respeto ante uno también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que de repente aprovecha estos eventos para, pues, para ponerse hasta atrás, ¿no? Por llamarlo en un término. Y eso hay que cuidarlo, ¿no? Porque nunca sabes en dónde están los ojos que te puedan decir, oye, es que este se puso medio borracho y ya se puso necio. Entonces, veníamos arrastrando una negociación, no, ya ni le compras, porque es una locura. Entonces, eso uno lo tiene que manejar bien, ¿no? O sea, es siempre muy, muy profesional en el sentido de que las notas que se van a hacer, o sea, los compromisos, ¿no? Si tú te dices, se cierra, tú mismo lo has visto, de repente se cierra un convenio, y entonces, oye, vamos a hacer una publicidad pre-evento, durante el evento y el post-evento. Entonces, eso uno lo establece como muy bien en un convenio, cumplir con eso, lo que más se pueda. Hay cosas que son muy, muy flexibles, ¿no? Tanto con el que negocias como el negociador. Y sí cuidar las formas. Las O sea, formas. sí, claro, Las formas del fondo y todo sí, pero te puedes divertir, ¿no? Porque al final también en medio del brindis y de la comida y todo eso, pues ya tratas de dejar un poquito atrás ese trabajo, que siempre te pregunte, oye, ¿tú qué haces? ¿No? Ta, 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 y ya empiezan a conversar de otras cosas, ¿no? Sí. Sí, Oye, y ahora por la parte de las negociaciones, sí, un medio de comunicación como el tuyo, ¿cómo lidias? ¿Cómo rompe paradigmas de quienes desafortunadamente viene un cliente o un sí, prospecto que le fue muy mal con alguien y ahora sí, tú quieres llegar, abres puertas, pero te dicen, oye, es que me va mal, yo ya no creo en las revistas o yo ya claro. no creo en las publicaciones, yo ya no creo.
¿cómo vas lidiando eso poco a poco para llegar a abrir puertas y esa claro. confianza que pues hoy te caracteriza? Porque hoy tú, Carlos Caicedo, y por eso fue la pregunta anterior, Carlos Caicedo respalda a Ujú, Inbam e Inbam obviamente respalda sí, y te reconocen, pero hoy tú como referente, ¿con qué te has enfrentado para poder decir es que esto es importante, sí, esto es mito, esto completamente es mentira, pero esto es claro, una realidad? ¿Cómo lo claro, vives tú para esas empresas? claro. Pues mira, lo que pasa es que los presupuestos en publicidad se han ido como, más bien se han pulverizado, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues las revistas especializadas tuvieron una época muy fuerte donde el medio como tal y la revista especializada pues hacía todo el sentido. Digamos que todo el medio de la logística cree todavía un poco en las revistas especializadas, pero te digo, el presupuesto se pulverizó. Entonces, por ejemplo, una compañía dice, "Oye, pues te meto aquí un poquito de publicidad, pero también quiero ir a digital, también voy a eventos, también voy a expos y congresos, hago mis propios desayunos y hago mis propias Claro, activaciones". Entonces ya de ahí son como 5, 6, 7 competidores que tú tienes sí, porque tú estás ofreciendo pues un medio. Entonces, lo que nos ha servido un poquito es como también diversificar eso. Si alguien me dice, oye, de repente tus tarifas en la revista son un poquito altas, pero puedo hacer otras cosas. sí, Entonces yo le digo, pues mira, aquí hay unos espacios en banners, hay unos newsletters, hay unos mailings que se pueden segmentar. Creo que la clave está en eso, ¿no? Cómo vas entendiendo el sector publicitario. Las revistas sí su participación en ese país es menor, pero se abrieron otros espacios que igual se pueden crecer, ¿no? El tema igual de los congresos, nosotros hacemos un congreso que hacemos uno al año, que es uno que hacemos en Miami, pero lo tenemos muy posicionado porque ahí fue entender que la sede donde lo íbamos a hacer querían vender ese puerto, no como un puerto solamente de cruceros, sino también de carga. es en el puerto de El puerto Everglades. de Everglades, sí, que es donde hacemos Claro, el evento de Supply Chain Leaders Meeting. ok, Pero por ejemplo, Roberto, que es el comercial de ese, lo conocimos ok, en un evento de puertos, nos acercamos, no, entonces nos dijo, oye, yo Inbound Logistics lo tengo muy referenciado a la edición de Estados Unidos, ustedes están haciendo la de Latinoamérica, sí, sí, y con Roberto tenemos muy buena amistad, ya ni siquiera es el tema del evento, ¿me entiendes? Sino que con él hay una amistad bonita. ok. Y entonces ya de repente ya te escribe, oye, estoy echando aquí, no sé, una chela en Congreso tal, pero él también es muy bueno en la venta, ¿no? Entonces, estábamos en una de esas comidas o cenas y me dijo, oye, es que traemos como que esta idea, le digo, oye, ¿por qué no hacemos un evento ahí contigo? Entonces, tu lugar es muy bonito, el venue de Port Everglades es muy bonito, lo hacemos en una terminal de cruceros y nosotros lo que vamos a hacer es llevarte gente de México para que conozca el crucero en otro ámbito, ¿no? Que ya no solamente, perdón, el puerto en otro ámbito, que ya no es un crucero, sino también carga. Y así se fue dando ese evento y ya vamos por el octavo, ¿no? Noveno. El octavo que Sí, anteriormente lo hacían en noviembre, sí, ¿no? Y luego se sí. cambió porque el año Eso pasado fue lo de un también, huracán fuertísimo sí, y bueno, ahí fuimos, ¿no? Para sí. el mes de febrero, me Fue en parece, marzo, lo hicimos en en marzo, marzo. marzo de este año. Y me comentabas, fuera de cámaras, Sí, así ya lo van a estar manejando, ¿no? sí. ¿Qué Sí, parece? es que también ha sido, son esos aprendizajes que uno tiene, ¿no? Siempre el evento lo pactábamos como por septiembre y era una fecha buena, pero después el clima mundial también ha cambiado. Cambió mucho. Y entonces, una vez nos pasó lo siguiente, fíjate, cuando fue el terremoto del 2017, en México, obviamente nosotros teníamos varios speakers de México que iban a viajar a Miami. El evento lo hacíamos el 20. Entonces, recuerdo mucho la anécdota que, obviamente, pues ese terremoto fuerte, el 17, y casi terminando el día o al otro día me dijeron, ¿sabes qué, Carlos? Ya no voy. Entonces, primero, el primero que me dice que no va es Grupo México, pues, Ferromex, porque me dijo, ¿sabes qué? Estoy reclutando gran parte de mi gente para ayudar en la ciudad a temas Claro. de apoyo, ¿no? Después SSA, que era otro cliente, me dice, oye, ¿sabes qué? No puedo ir güey, porque pues, mi apartamento se madrió. Entonces, eran esas anécdotas que uno decía. Porque no tengo ventanas, ¿no? Tengo que ir a arreglar. Entonces nos pasaron como con tres speakers. Entonces Mm, eso también era como cómo lo manejamos en una situación de crisis para poder manejar el evento, sí lo hicimos, pero son esas cosas que al final fuimos como cambiando las fechas por mm,
por unas cosas u otras. Después, en otra ocasión, igual septiembre, y arrancaban los huracanes en Miami. Entonces era así como que, y el año pasado, como que no aprendíamos, dijimos, hagámoslo en octubre, y pasó un huracán en octubre. Entonces, era una de las cosas que hablamos con Robert, que es el director comercial, y le dijimos, oye, marzo, hagámoslo en marzo. Y salió bien. Les pareciera que ya va a ser marzo, Sí, salvo, porque es que también cuando haces eventos tienes que jugar con esas variables, ¿no? De tiempo, de espacios, de que si no hay una protesta, de cómo van a llegar las personas. Entonces, te digo, esto, por ejemplo, que hicimos con Port Everglades, para colocarlo como un ejemplo, también es parte de cómo tienes que irte moviendo en la industria para que no solamente sea una revista, sino que hagas una revista digital, que hagas un sitio web, que hagas temas de content marketing, que mandes un mail y que pongas un banner. Entonces nosotros sí lo hemos como eh, pulverizado también en que la industria también ha estado así. y hoy día tú qué podrías, ¿cómo les podrías decir Sí, a la industria los beneficios y por qué sí tendría claro, uno que buscar a cualquier medio especializado, pero en este caso a Inbound, y la parte de los eventos que realizas y adicional que tienes indirectamente, ¿no? Pero sí, de estos que realizas, que tú los aconsejas, pero ¿por qué tendrían que sí hacerlo? ¿Por qué claro. tendrían? Y a lo mejor es la revista, pero Carlos Caicedo lo respalda, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa No, parte? yo creo que es por el alcance que tienen. Al final, cuando alguien te busca, yo creo que, a ver, pasan como dos cosas. Primero, la relación del comercial y el de marketing. El comercial tiene claro que tiene que generar resultados y venta, ¿no? Y marketing le apoya en el sentido de crearle un buen discurso para que le ayude a vender. Esos dos siempre han estado en lucha, y el de marketing le echa la culpa al comercial, y el comercial, porque el de marketing le dice, no, si yo te mandé un lead que estaba muy caliente y tú no lo llamaste y lo dejaste enfriar y se acabó. Y el comercial le dice, oye, pues que la campaña que me estaba haciendo es horrible, no me ayuda a vender. Entonces, esos dos ya traen. Entonces, ¿cómo entra uno ahí? Porque uno entra en medio de esa discusión, es decirle, oye, mira, está este medio que tiene, sí, muy claro, y sí como respetar lo que estás prometiendo, ¿sí? Yo recuerdo una de las anécdotas que tuve de metros cúbicos, que es que una de las cosas que yo hablaba, como yo no vendía en ese momento, pero yo estaba en la parte editorial, veía comerciales que prometían cosas que ni al caso. No, es que la revista te la van a ver tantas personas y no sé qué. Entonces una vez hablaba yo con el director y me dice, es estos cabrones con tal de vender, pueden decir que la revista se distribuye en la luna, güey, no hay pedo, y en la luna la ven, cabrón. Sí, no, Y en la luna ven la revista, güey. cómo Entonces, queman el producto, entonces ¿no? lo queman. Entonces lo queman muy feo. Entonces lo que yo sí he entendido en esa parte comercial es que lo que sí prometes, o sea, sí se dé. Entonces, si yo digo, oye, si es que la revista, no sé, le llega, por ejemplo, a usuarios del sector de alimentos o de comidas, pues sí, güey, la revista tiene que estar llegando al director de logística de cualquier marca que esté en alimentos o bebidas. Oye, es que la revista llega al que hace distribución automotriz, pues que sí llegue, ¿sí me entiendes? Porque si no te quemas solo, porque tú empiezas, de repente te meten un presupuesto, ya te pagaron, por ejemplo, X campaña, pero no le diste los resultados, y el La otro año te marcación, dicen, ¿no? no, pues hasta luego, parcero, ahí, Sí. no es contigo. Entonces, Diría realmente, ¿no? O sea, la revista es prácticamente branding y que lo sí, tengan bien en cuenta, ¿no? Y que sí, sí, posiblemente sí, exista uno o dos en algún momento de que te pueda llegar como un buen lead, ¿no? sí, 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 sí. No, si no se pasa, por ejemplo, cuando les daba el ejemplo de Ryder, por ejemplo, Ryder, en alguna ocasión, como ellos tenían una campaña con nosotros, era muy seguida. Aparte de aquí confluyen varias cosas, porque su publicidad estaba muy bien hecha, muy bien hecha. Entonces tenían un buen equipo creativo atrás en Estados Unidos. Entonces sus inserciones en publicidad eran increíbles. La verdad, la campaña estaba muy bien hecha. Eso ayuda también, ¿no? Entonces, ellos lo que nos compraban tenían claro que era branding, o sea, no eras que estaban buscando el lead en ningún momento, pero se dio. En una ocasión llegamos, la revista se imprime, en uno de estos eventos se reparte, le llega a un usuario, al usuario le habla directamente y cerraron un deal, y me dijeron, oye, cerramos un deal por ustedes.
y me hicieron una carta de referencia y todo, que gracias a Pablo Logistics, ta, ta, ta. Y ahí tenemos esa carta. No, pues sí. Es que es eso, ¿no? Ajá, Aparte de decir, sí es branding, pero cuando hay un equipo que tanto cliente como sí, proveedor, en este sí, caso, se amalgama perfectamente bien, lo pueden trabajar, pues ahí están unos resultados, porque sí, no nada más es solo. Muchas veces, y no sé si te ha pasado, sí. de que el cliente te dice, pues es que yo contraté al proveedor y ya, que se arregle y Sí, haga no, y todo, esa regla, claro, pero no funciona. Hoy día, por lo menos, ya no funciona así, no sé si claro. antes, pero hoy día tiene que haber ese No, sí, complique, complicidad, ¿no? tiene que haber esa amalgama y todo eso. Entonces, lo que te digo, si tú al final, si tú le dices a un cliente en un media aquí o algo, tú lo oyes, me distribuyo así, me leen acá, tal, tal, y eso se cumple, creo que eso es una parte. La otra es que también bajo esa lógica y como han salido, te digo, se pulverizó el tema de la publicidad en varias cosas. Por ejemplo, que te digo, revistas. Después son los eventos de las asociaciones que están bien, pero ahí también ellos se llevan un pedacito del pastel. Después están los eventos que son esos famosos B2B o los eventos que son de uno a uno. Ahí también muchas veces lo que está sucediendo es que si están prometiendo algo y no se da, ese evento se va a ir quemando solito. Claro. Entonces, y sucede lo mismo con nosotros, ¿no? Con un medio. Si decimos, no, pero es que así llego y al final ni siquiera lo vieron y dicen, no, pero Adiós, sí, claro, por sí, sí, supuesto. sí, eso es de ahí. Ya, oye, y cambiando un poco el tema que, bueno, habíamos desde un inicio. Sí, Das ahorita clases donde sí, hiciste tu maestría, ¿no? el de En la Ibero, Ibero. sí, Ahí estás, y te agradezco aparte que me invitaste sí, ahí junto con otra persona. sí, Y ahí estuvimos, pudimos platicar un poquito y estás dando una maestría que es en línea y sí, es para la carrera de marketing. sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dicen? ¿Eres referente? No, me ¿Te encanta, me ubican? encanta. ¿Cómo lo desenvuelves? Fíjate que, Y has no, invitado a varios de tus clientes también, sí, ¿no? sí, sí, no, y me gusta porque, pues claro, cuando yo muchas veces, a ver, si algo me queda claro en la parte de educación, yo empecé a dar clases desde Cali. Ujú, Yo en Cali daba una materia que se llamaba costos de producción publicitaria, que me llegó por rebote también porque un socio de mi hermano que se iba para España y él daba ya esa materia, me dijo, dala vos. Y entonces vos terminás de dar la materia y yo la terminé de dar en un periodo y ese programa de publicidad me siguió dando esa materia. Pero esa tenía que ver con costos de producción publicitaria, todo eso. Pero creo que ahí es donde me mete esta espina de que de cuando das clases es como llevar la parte práctica, no era tanto cosas teóricas, sino como lo práctico para que ese estudiante le des herramientas para cuando va a salir a la vida profesional. Entonces, cuando yo llego en el año 2000 a estudiar la maestría, me dan un primer curso en la Ibero, que era una materia de comunicación organizacional. Solamente la di en un periodo y ahí dejé un gap sin dar clases. Y por el año 2004 más o menos, me buscó un compañero que había estudiado la maestría conmigo y me dijo, oye, en la universidad va a crear, bueno, el departamento de comunicación, que era en el que yo estaba, había estudiado la maestría y todo eso, van a hacer una materia que tiene que ser transversal, que es un taller de comunicación para que lo tomen pues todos los programas y que les demos como herramientas para que el futuro profesional de psicología, de ingenierías, perdón, está enfocado en ingeniería solamente, ujú. entiendan que la comunicación tiene un rol bien importante en la vida profesional. Entonces diseñamos un taller que se llama Taller de Comunicación, lo presentamos en el de dijeron adelante y entonces empezamos dando esa materia, pero eran puros ingenieros. Bueno, pero sí es importante porque ahorita con GC1 estamos dando Sí, unas charlas y mi ponencia es de el que no comunica no vende. así es. Entonces va prácticamente pues de la Sí, mano. y iba por ahí, pero el reto era que todo el mundo me decía, no, pero ¿cómo les va a dar comunicación a los ingenieros? Ellos no es su core, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que el ingeniero sí tiene que entender que por más que la comunicación es una herramienta muy importante, Ujú. sí, importante en el sentido del speech, de lo que vas a vender, lo que vas a comunicar, del trato con tus empleados, de cómo te comunicas de una forma diferente con un director o con otra persona de otro espacio. Y entonces se fue nutriendo ese taller y después lo interesante es que la Ibero como que lo entendió muy bien y, y dijeron, oye, este taller no solamente lo tienen que tomar ingenieros, lo tienen que tomar Exacto, todos. claro. Y entonces
en un segundo como plan de estudios que hace la universidad. Deja la materia, pero ya ahorita enfocada más a la escritura. Y ahí donde tengo esos grupos son, pero ahí ahí tengo estudiantes de psicología, de marketing, de ingenierías todavía, de arquitectura. Ahora, por ejemplo, tengo un grupo de marketing y de arquitectura. Okay. Y está increíble porque son de primer semestre, pero bien, bien portados. No llegan, no llegan. Claro, no llega tarde, ¿no? La materia. Así es. Entonces, porque me ha tocado, claro, alumnos que dejan esta materia para el final y de repente ya van por allá en séptimo, octavo semestre y le entienden un poquito más, pero como ya están trabajando, entonces es otra dinámica. Entonces, sí, esa materia se ha hecho importante, se ha enfocado hacia la escritura. Yo, de todos modos, no dejo en ese módulo hay un módulo que hacemos de comunicación interna, porque decirles, oye, pues también tienes que aprender a escribir un informe o un comunicado interno, así no sea tu responsabilidad después, pero que sepas cómo se hace, ¿no? O que hasta escribir un boletín de prensa. Yo sé que no es tu tema, no vas a estar tú ahí, pero sí hazlo. Y por ejemplo, con este grupo que tengo ahora de marketing, que son de licenciatura, muchas de las lecturas están enfocadas hacia temas de marketing. Claro, porque es Entonces, importante. sí. Y el otro grupo es el de la maestría, pero fíjate que con ellos me pasa algo muy particular porque, claro, tú llegas y te presentas, ¿no? Entonces, no me referencian mucho, pero sí les llevo muchos casos prácticos. Entonces yo les digo, oye, fíjate, con la revista, cuando estamos haciendo esto, esta campaña, hemos hecho esto, sucedió esto, por aquí estuvo bien, por aquí estuvo mal. Entonces, pues me entienden, ¿no? Porque ellos están más metidos con el tema de marketing. Sí, claro. Y en la maestría, gente que ya está trabajando. Yo recuerdo esta charla que los invité, pues claro, ustedes les llevaron cómo era la parte, cómo unías una agencia a una empresa, Claro, ¿no? un Y cómo, producto, sí. y cómo se trabajaba el tema de marketing ahí, cómo se permeaba el tema. Sí, era complicado. Y sobre este mismo entorno, ¿qué le dirías a Sí, los, hoy día, bueno, uno, a tus estudiantes, sí. pero dos, a todos esos jóvenes que independientemente que estudien o no estudien comunicación o cualquier rama de la comunicación, Ujú, ingenierías, arquitectura, psicología, etcétera, sí. etcétera, esta parte de comunicar, del marketing, o no tanto como del marketing, pero sí Sí. de cómo aprender a comunicar. ¿Qué les dirías y por qué dices que sería importante para ellos? ¿Qué No, les puedes decir? siempre el consejo que les doy es organicen bien sus ideas, o sea, incluso hasta para escribir o para decirlas, porque en ocasiones una es como diferentes formas de comunicar, ¿no? Una es la comunicación verbal y después lo que también significa, lo que tu cuerpo está comunicando, ni siquiera hablando, pero que estás mandando mensajes muy claros y los otros lo que puedes escribir. Entonces les digo, cualquiera de esos elementos, cualquiera de esas formas de comunicar, como que trata de organizar antes tus ideas, porque incluso hay en temas laborales donde de repente un correo ya te calentó, entonces uno dice, lo voy a responder así de una y no, espérate. Sí, Nos ha pasado, creo que te ha pasado a ti, a mí me ha pasado que de repente tienes un correo que ya quieres desmentarle la madre y lo vas a responder, ya estoy cómo son las cosas, pero después uno dice, no, espérate, calmémonos. sí, el manejo de crisis, ¿no? Así No es, saberlo entender así es. perfectamente. Entonces, sí les hago mucho ese hincapié, ¿no? Como que organizar bien la comunicación, la que vayan a dar cualquiera. Le digo, lo que pasa es que con la comunicación no verbal es muy espontánea y al final sale del alma, güey. O sea, sí, de veras, uno no. Ese es como el dicho ese que dicen que le salen subtítulos de. La parte de decir, tengo tantas ganas de decir, sí, pero con Sí, calma y ya lo escribo de otra forma. sí, sí, pero sí hay gente que le salen los subtítulos de la cara, güey. No Sí, tiene que decirte nada y es muy espontánea y esa, al buen entendedor, pocas palabras. sí, tal cual le dicen, no, no digas, están cabrón, no, te va a mentar la madre. Déjalo a un lado, déjalo a un lado. Entonces, siempre que les doy ese consejo, ¿no? Organicen bien sus ideas. Entonces, lo segundo es que entiendan que también hay formas diferentes de comunicarte en los niveles organizacionales. Pero que tienes que entender todo el proceso para saber cómo articular una buena comunicación con un director o con alguien que está en un mando supervisor o que está desde abajo, que es muy valioso incluso también hablar con la gente de abajo. Y fíjate que yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado en la vida, güey, porque yo hablo como con todo el mundo. Sí, sí, Entonces, eres bien universal.
Hablas Entonces, de repente con el director, pero de repente la señora que está haciendo el aseo y hablo con ella, y con el que está en el mando medio, con el de arriba, y eso me ha ayudado. a ver cómo. Oye, Sí, te voy a hacer unas otras dos últimas preguntas y con todo gusto. comentabas de Mariana, tienen los Sí, stands. Ella cómo, pero cómo lo manejas tú también, o sea, vas de repente también con tu no, martillo como Bob Esponja, digo, Bob el constructor, no, ¿cómo lo manejas? para eso soy malísimo. O sea, las herramientas soy No eres el típico que agarraría un nada, no, taladro. nada, nada, nada. Y por fortuna tengo una esposa que sí le gusta eso. Y aparte lo hace. Lo que pasa es que ya Mariana ya solo delega. Pero si ella se tiene que trepar a agarrar un taladro, a poner, lo hace perfecto y lo hace muy bien. Entonces, yo soy pésimo con eso. Yo no pego ni una puntilla en la casa, nada por el estilo. Ok. O sea, se puede estar cayendo algo, pero ella lo No, puede hacer parce. sin... Ella lo hace, pero Claro, ya, si no, yo diría, oye, llamemos a alguien para que lo haga. entiendo. Entonces, en ese sentido, Mariana ha hecho como un buen equipo. Tengo una gente de un taller que organiza bien esa parte. Yo no me meto en ese proceso. De repente, si llego a acompañarla por algo, nomás, está bien, pero yo no tomo decisión nada. Y nomás voy a acompañarla por alguna cosa, pero cero, cero. Y ella lo maneja muy bien, ¿me entiendes? Y son Entonces, están de todos los tamaños y sí, de sí, sí, todos los tipos de sí, diseño. De hecho, tienen un portfolio, ¿no? De sí, todo. sí, sí. Y adicional, si mal no recuerdo, corrígeme, tienen también souvenirs, ¿no? Sí, 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 También también, eso. también. Entonces, en esa parte de repente sí, de repente me preguntan, oye, ¿cómo es? Entonces ahí le aconsejo un poquito más. Pero no, mi decisión, digo, en función del cliente lo que te pida, ¿no? Al Sí, final el cliente es el que le dice, tengo tanto de presupuesto y todo claro, eso. claro, claro. Pero no, yo no pego una puntilla, un Nada, par de nada, nada. ella es la dueña, ama y señora de ese negocio. Sí, sí, señor. Ok. Oye, y por último, amigo, ¿qué consejo o qué sugerencias dirías a las personas que quieren incursionar a la parte de comunicación? Sí. Si les recomendarías la parte de la logística o que se especialicen en otro o a los que son los gremios más abiertos, más Claro, generales. claro. No, mira, yo creo que a ver, México es un país y un mercado que da para muchos, ¿no? Y el sol sale para todo el mundo, eso lo hemos visto, tú lo has visto en tu parte comercial, lo que vendes. Hay más gente que hace lo que tú haces, porque tú tienes tu nicho, yo igual, hay más medios. Cada vez se acotan más, pero o sea, somos menos, somos tal vez dos, tres especializados y los demás en una sola industria. Entonces, yo digo, primero es especializarte bien en lo que vas a hacer. Eh, la logística es un medio increíble, o sea, la logística sí en serio tiene muchos verticales en donde, y ahí hay cosas desatendidas, ¿no? Hay mercados que yo sí que todavía hay mucho por hacer ahí, pero tampoco el otro consejo es como que hagas de todo, ¿no? De repente sí, pero sí vete especializando, porque quieres abrir como muchos frentes, ¿no? Y al final con alguno vas a quedar mal. Entonces mejor a lo que sí sabes y eh, hay eventos que salen nomás por el hecho de porque creen que ahí hay una beta de mucho y no. Tú lo has visto, hemos visto nacer muchos eventos en logística que vienen como a meterle ruido y al final hacen dos, tres cosas y vieron que aquí no fue y se van a otro sector. No son leales, ¿no? No son leales, exactamente. Si hago uno de logística a ver si sale y vieron pues que sí, pero no era y después se van, ahorita voy a hacer un evento de alimentos, no voy a hacer un evento Sí, de real estate, yo voy a hacer un evento yo, de textil, y lo ves como pasando de un lado a otro. claro. Entonces creo que eso no hay que hacerlo, yo creo que hay que especializarte en lo que sí sabes y estudiar muy bien el medio, ¿no? Porque en logística te digo hay muchísimo, pero también muchas veces de las empresas de logística están haciendo sus propios eventos, ¿no? Hacen sus propios desayunos con sus clientes y les va muy bien. Hay varios presupuestos que ya no nos llegan porque ellos dicen, oye, es que me salió muy bien un desayuno con mis clientes y ya lo hago. Está bien. Por eso hay que especializarse, ¿no? Para Sí, sí, estar ahí. sí. Sí, sí, sí. Que les puedas ofrecer todo el abanico porque no falta de repente alguien que te digo, oye, le quiero hacer un desayuno a mis clientes, pero también llévame usuarios ahí si no los tengo. Entonces, cuando te dicen, oye, llévame usuarios, que tú sí tienes usuarios, Claro. entonces ya lo haces ahí en ese match. Sí, perfectísimo.
Bueno, pues amigo, muchísimas No, gracias. al contrario, a ti, parce. Este podcast, como bien sabes, se llama Titanes de la Logística Podcast y Carlos es uno de los tantos titanes de la logística que hicimos posible esto. Es un grupo de WhatsApp, ahí en su momento era un evento que coincidimos, entonces entre varios, bueno, Carlos es uno de los titanes de la logística. Entonces, amigo, muchísimas No, yo te gracias agradezco. por por este podcast, por esa entrevista que me No, diste. sobre todo que muchas gracias porque la verdad es que siempre ha habido como esta confianza, ¿no? Entonces la conversación sale muy fluida, muy tranquila. Sí, Muy pues bien, espero ahora sí que les haya gustado, échenos sus comentarios, háganle preguntas a Carlos y con todo por gusto se favor. las vamos a hacer llegar. Y pues si quieren conocer un poquito más de Carlos, de las chicas de Colombia, No, él de Colombia, de cómo ha venido ya realmente de lo típico de la historia, porque eso es historia, sí, se queda atrás, ¿no? Pero sí. porque Colombia es más que esa pequeña mancha, pero que era Ujú. necesaria para poder crecer. Y Sí, yo sí, creo que sí, como claro. todos, ¿no? Como México no estamos exentos, pero y ahorita creo que vivimos, digo, desde hace mucho, ¿no? Pero Sí, ahorita con toda esta polaridad, pues obviamente hay muchos intereses de por medio que muchísimo. hacen ruido a propósito y pues nos hacen quedar mal, pero como Colombia y México, pues prácticamente hermanos, hablamos el mismo Así idioma, es. tenemos comida riquísima, A los mexicanos los deliciosa, quieren mucho en Colombia también. bailamos, dicen que bailamos mejor nosotros que los colombianos, no lo sé, pero no, y aquí pues obviamente, ¿no? Que los apreciamos, los queremos muchísimo Gracias, aquí en gracias. México y en todas las ciudades. Y pues nada, a rumbear, como bien dicen, ¿no? Así Bueno, es, así estamos es. aquí en el Congreso de Amana, que aprovechamos la Oye, oportunidad. te agradezco el espacio, ¿verdad? Mil, mil gracias y felicitarte porque tú también has estado, te metiste en esto y te has sido una beta muy especializada donde la gente ya te empieza a referenciar, ya sabes qué temas de relaciones públicas es contigo, qué temas de qué comunicación interna es contigo. Entonces eso también es lo que te digo, donde hay una beta, Sí. te especializas y sale. La verdad te felicito. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el Gracias. próximo Claro podcast. que sí.